En la clase anterior, el último tema que nosotros vimos fue funciones cuadráticas, ¿sí? Fue el último tema que nosotros vimos. Logramos resolver un ejercicio de funciones cuadráticas, si no me equivoco, era el ejercicio 9A, ¿sí? Pero recuerden que nosotros vimos toda la parte teórica. ¿Qué es una función cuadrática? Una función cuadrática es aquella función donde el dominio son todos los reales, pero la imagen no son todos los reales. Y para poder encontrar la imagen, yo necesito saber la segunda componente del vértice. Recuerden los elementos principales de una función cuadrática, es el vértice y las raíces, ¿sí? Y recuerden que el gráfico de una función cuadrática se le llama parábolas. Ese es el nombre que recibe, parábolas. Bien, vamos a recordar algunas cosas con respecto a funciones cuadráticas. Recordemos que las funciones cuadráticas se pueden representar o se pueden manifestar de tres maneras. La primera es de forma polinómica. Es decir, tiene la siguiente estructura. La segunda forma es la canónica. Esto es importante que les estoy escribiendo ahora. Recuerdo que la clase anterior también lo había mencionado, pero lo quiero volver a resaltar, ¿sí? La forma canónica es la siguiente. Y tercera forma que tiene de representarse o de manifestarse las funciones cuadráticas es la forma factorizada. Bien, una aclaración. No existe un orden. Me refiero al siguiente. Nunca te voy a preguntar cuál es la primera forma de manifestarse las funciones cuadráticas. Y vos me tenés que decir la primera forma, Isaías es la polinómica, la segunda la canónica y la tercera la factorizada. No, no existe un orden, ¿sí? El orden es indistinto. O sea, vos me podés comenzar a mencionar primero la factorizada, luego la canónica y por último la polinómica, ¿sí? No existe un orden. Lo que interesa es que existen tres maneras de representarse o de manifestarse las funciones cuadráticas, ¿sí? ¿Cuáles son esas tres maneras de representarse las funciones cuadráticas? La forma factorizada, la forma canónica y la forma polinómica. Eso es muy importante. Recordemos que la forma polinómica, dado por el nombre que lo menciona, polinómica, está expresada en forma de polinomio, ¿sí? Es un polinomio de grado 2. La canónica. La canónica tiene el siguiente diseño, la siguiente estructura. A, o paréntesis, x menos x del vértice. ¿Quién es xb? Es la primera componente del vértice. Y del vértice es la segunda componente del vértice, ¿sí? Es decir, cuando yo te dé una función cuadrática expresada en forma canónica y yo te pida encontrar el vértice, vos lo puedes obtener rápidamente. Porque si tienes este diseño, vos ya sabes que este valor que está acá es la primera componente del vértice y este valor que está acá es la segunda componente del vértice, ¿sí? Ahora, vamos con la factorizada. La factorizada tiene el siguiente diseño. A paréntesis x menos x1 por x menos x2. ¿Quién es x1 y quién es x2? X1 y x2 son las raíces. Es por eso que cuando yo te doy una función cuadrática expresada en forma factorizada y te pregunto cuáles son las raíces de esa función cuadrática, vos directamente me podés responder. Y son los valores que te aparecen acá. ¿Sí? Un ejemplo de forma factorizada. Te podría dar la siguiente función cuadrática. Bien. Suponete que te dé la siguiente función cuadrática.
4 paréntesis x menos 6 paréntesis x menos 7. Algunos se preguntan, pero ¿esto por qué es una función cuadrática si la función cuadrática tiene este diseño? Ojo, por eso les estoy mostrando las tres formas, ¿sí? Ahora, obviamente esta estructura no tiene nada que ver con la polinómica ni con la canónica, directamente tiene que ver con la factorizada. Entonces, si yo te doy esta función cuadrática expresada en forma factorizada y te preguntaba las raíces, vos directamente me respondes, las raíces son el 6 y el 7. ¿Sí? A modo de ejemplo. Veamos otro ejemplo más de forma factorizada de una función cuadrática. Observen, acá nosotros tenemos otra función cuadrática expresada en forma factorizada. Si no se llega a ver, me avisan por favor y subo un poco más la hoja. Está expresada en forma factorizada. ¿Cuáles son las raíces? Ojo con esto, ¿sí? Una raíz es menos 7. Menos 7. Y la otra raíz es 3. ¿Por qué esta raíz es menos 7? Porque observa bien el diseño de la forma factorizada de la función cuadrática. Es x menos x1, o sea, siempre tiene que ser un menos. Entonces, esta expresión que está acá se cambia, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tengo entre paréntesis se tiene que construir de la siguiente forma. X menos menos 7. Tengan presente esto que les acabo de mencionar. Es muy importante, ¿sí? X menos paréntesis menos 7. Entonces, esta es la expresión adecuada de la forma factorizada porque siempre es X menos. Entonces, si yo tengo acá un más, le tengo que cambiar por un menos afuera y abrir dentro de un paréntesis otro menos. Entonces, vos podés decir menos por menos es más. Bueno, estos son pequeños ejemplos de la forma factorizada de una función cuadrática. Luego vamos a ver los otros también, pero vamos a ganar tiempo visualizándolo en los ejercicios de la guía, ¿sí? Bien, la clase anterior resolvimos el ejercicio 9A, ahora vamos a resolver el ejercicio 9B. Nueve b. Nos dan la siguiente función cuadrática. Y es igual a x al cuadrado menos 1. Recuerden que si yo escribo una y es lo mismo que escribir f paréntesis x, es lo mismo, ¿sí? Recuerden que y es igual a f de x, es lo mismo. En algunos ejercicios de la guía lo escriben como y, en otros escriben f de x, es lo mismo. Bien, ¿qué nos dice el ejercicio? Graficar las siguientes funciones cuadráticas y hallar las coordenadas del vértice de la parábola que representan. Luego nos piden indicar dominio, imagen, conjunto de positividad, negatividad, conjunto de cero. Bien, primero nosotros vamos a graficar esta función cuadrática. Una vez que tenemos el gráfico, vamos a encontrar el dominio, la imagen, el conjunto de ceros, conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Para poder graficar una función cuadrática, vos tenés que encontrar las raíces y el vértice. ¿Sí? Las raíces y el vértice. ¿Por dónde empezás? Depende de cada uno de ustedes. Podés arrancar calculando primero el vértice o calculando primero la raíz, es indistinto, ¿sí? Salvo que la expresión de la cuadrática esté en forma canónica, ¿sí? Si está en forma canónica, entonces te conviene arrancar encontrando el vértice, porque es lo que vos tenés a mano, ¿sí? Pero identifiquemos esta función cuadrática. ¿En qué forma está expresada? Esta función cuadrática está expresada en forma polinómica, ¿sí? Está expresada en forma polinómica. Eso es importante reconocerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar primero las raíces. Recuerden, es indistinto, ¿sí? Ustedes pueden calcular primero
el vértice. Pero he decidido calcular primero las raíces. Si deseo encontrar las raíces, tengo que reconocer quién es A, quién es B y quién es C. A, B y C. Recuerden que como esto está expresado en forma polinómica, el número que multiplica a x al cuadrado siempre es A. Y el número que multiplica a x al cuadrado es el 1. ¿Cuál es el número que multiplica a x? Es 0. ¿Por qué? Porque x no me aparece. Como x no me aparece acá, entonces se sobreentiende que b vale 0. ¿Cuánto vale c? C vale menos 1. Observen lo siguiente. Recuerden que la forma polinómica tiene este diseño. Siempre va a ser ax al cuadrado más bx más c, para poder hablar todos el mismo idioma, ¿sí? Obviamente acá puede ser cualquier letra, pero he decidido que esto va a ser A, esto siempre va a ser B y este siempre va a ser C para nosotros, ¿sí? Y así hablamos el mismo lenguaje. Ahora, una vez que vos tenés identificado quién es A, quién es B y quién es C, utilizás la ecuación cuadrática, o también llamada la resolvente o Bhaskara, como quieras llamarlo, ¿sí? No hay problema con eso. Entonces, la fórmula a utilizar es la siguiente. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c. Todo esto dividido por 2a. Esta es la ecuación de la resolvente, ¿sí? O Bhaskara. Esta fórmula nos permite encontrar las raíces de esta función cuadrática. Entonces, lo que tenés que hacer es reemplazar. Vamos a reemplazar. X es igual menos, ¿quién es b? B vale 0, más menos la raíz cuadrada. B vale 0, menos 4, A vale 1, C vale menos 1. Todo dividido 2 por 1. Ojo que por ser el primer ejercicio estoy haciendo paso por paso cómo se utiliza esta fórmula. Después directamente lo vamos a hacer con la calculadora, ¿sí? Pero sería bueno, al menos con un ejemplo, ver cómo se utiliza esta fórmula, ¿sí? Después ustedes obviamente lo pueden hacer con la calculadora, no hay problema con eso. Ahora, como el primer elemento es 0, no se escribe, es un 0, no pasa nada. Más, menos, estoy siguiendo la estructura de la fórmula. Más, menos, la raíz cuadrada. 0 al cuadrado es un 0. Menos por menos da más. 4 por 1 es 1. Por 1 te da lo siguiente, raíz cuadrada de 4. Todo esto dividido 2 por 1 es 2. Bien. Recuerden que esto es un más, menos. Siempre tiene que ir acá un más, menos porque las funciones cuadráticas tienen como máximo dos raíces. Bien, luego de hacer el cálculo, recuerden que lo único que he hecho es reemplazar estos valores en la fórmula, ¿sí? Es lo único que he hecho. Esto es una A. Listo. Cuando hago estos cálculos, obtengo esto, la raíz cuadrada de 4 dividido por 2. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 4? La raíz cuadrada de 4, nosotros sabemos que eso vale 2. Pero no olviden el más menos, siempre se queda, ¿sí? 2 dividido por 2, eso vale 1. Entonces, x es igual más menos 1. Listo. Entonces, se desprenden dos valores. Observemos que acá tenemos un más y un menos. No existe lo siguiente, que yo diga que x es 1 y menos 1 al mismo instante. No, al mismo momento x no puede tomar dos valores. Lo que significa esto es que existen dos valores. Los valores son x es igual a menos 1 y por otro lado x es igual a 1. ¿Qué nos informa esto que está acá, que estoy resaltando? Son las raíces
de esta ecuación cuadrática o función cuadrática. Son las raíces. Hemos encontrado las raíces. ¿Y qué son las raíces? Las raíces son los puntos por donde el gráfico cortan al eje X. Esos son las raíces, ¿sí? Voy a repetir, son los puntos por donde el gráfico, o dicho de otra manera, la parábola, cortan al eje X. Entonces, a modo de conclusión, las raíces son los puntos por donde la parábola cortan al eje X. Esas son las raíces. Otra, digamos, otro concepto podría ser, las raíces son los puntos donde la función vale cero. Por ejemplo, si ustedes seleccionan el -1, lo reemplazan acá, ¿qué ocurre? -1 al cuadrado te queda 1. -1, ¿cuánto te da i? 0. Entonces, las raíces son los valores, ¿sí?, que convierten a 0 la función cuadrática. Son varios conceptos, ¿sí? Otra aclaración más. B no siempre va a ser 0. Acá, bueno, B vale 0 porque no me aparece X. Si me aparece X, bueno, tendrías que tomar ese valor que está multiplicando X y ese sería B, ¿sí? Por esa razón, acá no siempre va a ser un 0. Bien, entonces no se olviden de esta fórmula que está acá. Tienen que tenerlo en su machete. Hemos encontrado las raíces de esta función cuadrática. Bien, ahora vamos a encontrar el vértice de esta función cuadrática. Vamos a calcular el vértice. Recordemos, ¿qué es el vértice? El vértice es un punto, o mejor dicho, es un par ordenado de un sistema de coordenadas, pero el vértice es un punto importante de la parábola. El vértice tiene dos componentes, perdón, tiene dos componentes, X del vértice y del vértice. ¿Y por qué tiene dos componentes? Porque es un par ordenado. Lo primero que nosotros vamos a encontrar es el X del vértice. Recuerden que todos los pares ordenados tienen X y tienen un Y. ¿Cómo encontrás el X del vértice? Esta fórmula también les había dado la clase anterior, ¿sí? Pero lo vamos a volver a recordar. Es menos B dividido por 2A. Esta es la fórmula para encontrar el X del vértice. Observemos que es importante que nosotros desde un inicio resaltemos quién es A, quién es B y quién es C para poder resolver todo este ejercicio. Por ejemplo, nosotros sabemos que B vale 0. Observen de la hoja anterior. B vale 0. Entonces lo reemplazas acá. Menos 0 dividido. ¿Cuánto vale A? A vale 1. Bueno, da lo mismo porque como arriba es un 0, 0 dividido por cualquier número siempre te va a dar 0. Y recuerden que este signo menos desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque el 0 no tiene signo. El 0 es neutro, ¿sí? No existe lo siguiente. 0 positivo, 0 negativo. No, eso no existe. El 0 es neutro, ¿sí? El 0 no tiene signo. Hágase la idea que es una persona que no está a favor ni en contra de 1. Listo. El 0, más que todo, fue creado para simbolizar que 1 carece de elementos, ¿sí? Y también para separar en una recta numérica los positivos con los negativos. Esa es la función que tiene el 0. Bien, nosotros hemos encontrado el X del vértice. Ahora necesitas encontrar el Y del vértice. ¿Cómo encontrás el Y del vértice? El Y del vértice lo encontrás reemplazando este valor en la función cuadrática. Entonces, vamos a volver. La función es x al cuadrado menos 1. Esto es 0 al cuadrado menos 1. Lo reemplazas acá. Y esto te va a dar como resultado el menos 1.
hemos encontrado la segunda componente del vértice. El i del vértice, chiques, es importante porque con el i del vértice vos vas a encontrar la imagen de la función. El i del vértice sirve para encontrar la imagen de la función. Ahora lo vamos a ver. Bien, ya tenemos el vértice, ¿sí? Sus componentes son el 0 y el -1. Entonces vos podés decir que el vértice es el siguiente punto. 0, punto y coma, -1. 0 en X, -1 en Y. Listo. Ahora lo que voy a hacer es graficar esta función cuadrática. Voy a construir un sistema de coordenadas. El eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y. Bien, tenemos un sistema de coordenadas. Vamos a graficar esta función. Ubicás primero el vértice, ¿sí? El vértice es 0, -1. Es decir, -1 en el eje Y. Recuerden que los negativos están por acá. Podría ser este. No es necesario ser tan prolijo con las escalas, ¿sí? Bien. Este punto que está acá va a ser el vértice. Es el punto 0, -1. Recuerden que en el eje vertical, la primera componente siempre vale 0. Siempre. Bien. Ahora, ¿cómo sabemos si la parábola se abre para arriba o se abre para abajo? Recuerden que el gráfico de las funciones cuadráticas se le llaman parábolas. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos si la parábola se abre para arriba o se abre para abajo? ¿Quién nos da esa respuesta? Nos da A. A nos informa si se abre para arriba o se abre para abajo. ¿Qué signo tiene A? Positivo. Entonces, como la parábola es positivo, se abre para arriba. Bien. Ahora, otra información más. Las raíces son -1 y 1. Entonces, vamos a ir graficando. Nosotros sabemos que la parábola se abre para arriba. Es decir, tiene este comportamiento. Listo. Ahora, estos puntos que están acá son las raíces. 1. Y este punto que está acá es el -1. Ahora, si alguno de ustedes no recuerda si la parábola se abre para arriba o se abre para abajo, porque algunos se olvidan que eso depende del signo de A. Bueno, la otra opción es fijarte en las raíces. Las raíces son -1 y 1. Entonces, por lógica, ¿vos qué podés decir? Que la parábola se tiene que abrir para arriba. Porque si la parábola se abre para abajo, nunca va a cortar o nunca va a pasar por el punto 1 y -1. Entonces no tendría lógica. O sea, hay dos maneras de corroborar que la parábola se abre para arriba. Por el signo de A y por las raíces. Por esa razón, yo sé que no se abre para abajo. ¿Sí? Porque si ustedes la abren para abajo la parábola, nunca va a cortar en estos dos puntos y no tendría sentido el ejercicio. Bien, ya tenemos la parábola, ¿sí? Esta es la parábola. Bueno, ahora vamos a responder. Nos piden encontrar el dominio de esta función cuadrática. Chiques, el dominio de una función cuadrática siempre son todos los reales. No necesito un gráfico para poder responderlo. Eso tenganlo claro, ¿sí? Porque en los exámenes que puede ocurrir, que yo te escribo los reales menos el -1, menos el 0, no. Sin pensarlo dos veces, las funciones cuadráticas, el dominio, voy de nuevo, en las funciones cuadráticas, el dominio siempre son todos los reales, por definición, ¿sí? La imagen de la función, para encontrar o escribir la imagen de la función cuadrática, siempre te fijas en el i del vértice. ¿Cuál es el i del vértice? Este número que voy a resaltar acá. Ese es el i del vértice. El -1. ¿Sí? ¿Y por qué el i del vértice y no el x del vértice? Recuerden que la imagen tiene que ver con los valores del eje y,
no con los valores del eje X. Porque recuerden lo siguiente, el eje X es el conjunto de partida y el eje Y es el conjunto de llegada. Véanlo de esa forma. Entonces, la imagen va a ser desde -1 cerrado, siempre cerrado, ¿sí? Desde -1 cerrado a más infinito. ¿Por qué más infinito? Porque se abre para arriba la parábola. Nos piden también el conjunto de ceros. El conjunto de ceros son las raíces. Una raíz es -1, la otra raíz es 1. El conjunto de ceros siempre va entre llaves. ¿Y por qué entre llaves y no va entre paréntesis, corchete? Lo que ocurre es que el conjunto de ceros es un conjunto numerable, ¿sí? O sea, se puede contabilizar con facilidad. Siempre va a ser -1, 1, o mejor dicho, como estamos en funciones cuadráticas, como máximo va a tener dos raíces, o sea, se puede contabilizar. En cambio, cuando uno escribe paréntesis y corchetes, porque son números infinitos, o sea, no se puede contar, ¿sí? Nos vamos a pasar toda la vida encontrando valores en este intervalo y no terminamos, ¿sí? Esa es la razón, esa es la justificación. Conjunto de positividad. Recuerden que el signo más puede estar abajo o arriba, da lo mismo, ¿sí? Conjunto de positividad. Para encontrar el conjunto de positividad es muy similar a funciones lineales. Recuerden qué hacíamos nosotros en funciones lineales. Siempre hacíamos un recorrido de izquierda a derecha. Entonces vamos haciendo un recorrido. Y me detengo en las raíces. En este intervalo, observen que la parábola está por encima del eje X. ¿Sí? Entonces el conjunto de positividad es desde menos infinito hasta -1 abierto. Vuelvo a repetir. ¿Sí? El conjunto de positividad es desde menos infinito hasta -1. Abierto, porque esta es una raíz. ¿Sí? Continuamos nuestro recorrido. Cuando nosotros continuamos con nuestro recorrido, nos damos cuenta que en ese intervalo el gráfico está por debajo del eje X. Observen, está por debajo del eje X. Entonces, este intervalo le corresponde al conjunto de negatividad. El conjunto de negatividad es desde -1 hasta 1. Siempre entre paréntesis. Siempre el conjunto de positividad negatividad va entre paréntesis, ¿sí? Siempre es abierto. Ahora, si nosotros continuamos nuestro recorrido desde esta raíz hacia el más infinito, nos damos cuenta que la parábola está por encima del eje X. Como está por encima del eje X, entonces vos escribís unión, ¿sí? Porque esto le corresponde al conjunto de positividad, este intervalo, porque el gráfico está por encima del eje X. Unión desde 1 a más infinito. Si algún número no se observa bien, me avisan, ¿sí? Y lo resalto. Bien, entonces, recordemos, cuando yo hago un recorrido, si el gráfico está por encima del eje X, entonces le corresponde ese intervalo al conjunto de positividad. Si en mi recorrido el gráfico está por debajo del eje X, le corresponde al conjunto de negatividad. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Si tienen alguna consulta, pueden activar su micrófono. Bien, continuamos. Ahora voy a resolver un ejercicio donde la función cuadrática no está expresado en forma polinómica. Lo vamos a tener expresado en forma canónica, ¿sí? Para ello vamos a tomar como ejemplo el ejercicio 9F. 9F nos dice Y es igual X más 1 elevado al cuadrado menos 3. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que tenés que visualizar es la forma en que está representada esa función cuadrática.
y nosotros nos damos cuenta que está expresado en forma canónica. Recordemos cuál es la estructura de la forma canónica. La estructura es y es igual a por x menos el x del vértice al cuadrado más el y del vértice. Esa es la estructura de una función cuadrática, pero en forma canónica. Entonces, observen lo que nos aparece arriba. Es el mismo diseño. Te preguntarás, ¿quién es A? A es el número que está fuera del paréntesis. ¿Y cuánto vale esta A? 1, porque no visualizo el número, entonces sobreentiende que es un 1. El X está acá, pero acá vos tenés un menos X del vértice, acá vos tenés un más. Entonces, ¿cómo tenés que escribir arriba? Menos y paréntesis un menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale el Y del vértice? Menos 3. Cuando yo escribo acá una suma, no significa que esto va a ser siempre una suma. ¿Sí? Observen cómo voy a cambiar la estructura de esta expresión matemática a esta que está acá. O sea, esta expresión que está arriba es esta, pero observen cómo lo tenés que hacer una pequeña variación, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que es la misma. Paréntesis x menos 1 al cuadrado más menos 3, observen. Bien, como nos queda prácticamente un minuto, esto se va a cortar, voy a enviar un nuevo enlace de Zoom, mientras ustedes lo van pensando, que esto que acabo de escribir es lo mismo que nos aparece arriba.